estamos de regreso acá en Este Oeste conversando con el comisionado Iván Velázquez Gómez con respecto a lo que ha venido. Ya hablábamos un poco de lo que pasó hasta ahora, de esas agendas del clamor popular, de la presión del 25 de abril al 25 de octubre, pasando por el 16 de mayo, pasando por el 27 de agosto, que fue el paro nacional, donde incluso la sociedad civil, la población en general, arrinconó al sector empresarial a que acuerpara. Un paro donde grandes empresas el día antes incluso negaron participar en el paro y ese día se vieron obligados por el poder de las redes sociales, el poder de la presión pública. ¿Cuán importante se vuelve esa parte? La presión pública, ya no hablamos de los juicios que hablábamos, del clamor popular que decía la jueza, sino que el clamor y la presión pública a esos actores, a los actores políticos, a un Jimmy Morales, ahora presidente electo, a que surge el dilema este de José Ramón Lam, el tema de si es plagio o no es plagio, si eso es suficiente para que se retire o no. ¿Cuánto de esa presión, que ves más en lo moral en muchos casos, más que en lo legal, empieza a ejercer una presión adicional también para el actuar de las si siguen temas donde obviamente hay casos todavía muchísimos que perseguir, pero que además al mismo tiempo ¿hasta cuánto aguanta? O sea, ¿cuánta capacidad tiene si sigue el Ministerio Público? ¿Y cuánto empieza a actuar el Ministerio Público por su cuenta, comisionado? Para que ya, mucho de lo que vimos la última semana del Ministerio Público fueron actuaciones, en buena parte ya de ellos, la Fiscalía de Narcoactividad, la Fiscalía de Lavado de Dinero, la Fiscalía incluso interna para poder fiscalizar al mismo Ministerio Público. Empieza a actuar ya mucho, ya por iniciativa propia, no necesariamente acuerpado o acompañado de la CICIG. ¿Cómo ve este proceso, esta parte donde vemos esta sensación de ese clamor de querer como guatemaltecos a tener una sociedad distinta a la que teníamos? Eso es a lo que me refería también cuando exaltaba el resurgimiento social, la expresión de la sociedad en todos estos meses. Pero eso será importante en la medida en que esa actitud vigilante también se mantenga, que es igualmente el peligro, que se llegue a periodos como de acomodamiento y vuelve otra vez la aceptación. Si hay una sociedad vigilante y hay además unos órganos de investigación también activos, como para decir: no es posible que muchos corruptos logren reacomodarse en este momento. Esto no ha afectado sensiblemente la corrupción, que también es algo en lo que todos debemos ser conscientes. No es que ya en Guatemala se acabó la corrupción, que fueron desarticuladas las estructuras criminales. No, esto es también, así como lo dice usted, esto apenas empieza. Apenas empieza en el sentido en que hay que examinar investigativamente muchas áreas en el país que han sido focos de corrupción, que han sido nidos de estructuras que se mantienen a pesar de los gobiernos, que es también el otro elemento indispensable de tener en cuenta. No es un problema de la corrupción en un gobierno específico, sino que es una corrupción estructural que se desarrolla en el tiempo. Inclusive no es necesario siquiera que cuando se cambian funcionarios de un gobierno que la corrupción disminuye. No, esa estructura que hay sobre todo digamos, el desarrollo permanente en el país, esas estructuras externas que se mantienen casi que independientemente de cualquier gobierno, pueden atrapar los nuevos gobiernos que se vayan sucediendo. Y ahí es donde hay necesidad también de afectar sensiblemente. Ahora, pero ahí viene una duda entonces sobre este tema, porque cuando se presenta, que yo lo tuve muy presente desde esa época, cuando el 16 de abril y el 17 de abril ustedes reiteran y hacen la presentación, 16 de abril especialmente, una de las diapositivas dice estructura operativa, etapa 1. Era muy claro en el slide, decía etapa 1, no decía, y aquí está todo, aquí decía etapa 1. Se muestra después ya la participación de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti dentro de esa estructura. Pero si esta estructura ha sido continua
Y como dice el teniente Jerez, o alias teniente Jerez, él dice que él tenía 18 años de experiencia en esto. Entonces, ¿cuán cierto termina siendo que ellos son los jefes de la estructura, si la estructura estaba antes que ellos llegaran y continúa después de que ellos se fueron? ¿Quién realmente entonces opera la estructura? Una cosa es que ellos hayan sido principales beneficiarios económicos de la estructura mientras estaban ahí, pero ¿son realmente los jefes de la estructura? Podríamos decir que son los jefes que aparecen y que detrás puede existir otra estructura independiente de esos jefes. Y jefes, estamos hablando del presidente y la vicepresidenta, que eran los jefes aparentes ahora. Pero digamos, en este pequeño mundo de la línea. Sí, que además es eso, un pequeño mundo de la línea. Sí, pero, por ejemplo, cuando el teniente Jerez asume la coordinación en vez de Osama. Esto no es que el teniente Jerez hubiera organizado una estructura. Él era una ficha también de una estructura antigua, que es uno de los retos, definir cómo esa estructura antigua se ha mantenido o no en el tiempo, y que con sus 15, 18 años o 20 años de experiencia, entonces ahora es útil para poner orden en algo que se está desordenando. ¿Y cómo lo traen y lo ubican allí? Porque esa es parte de la lógica. O sea, si ahora había un Juan Carlos Monzón, que era el ligamen entre la estructura operativa, tanto interna como externa, hacia la parte política, que eran el presidente y la vicepresidenta, ¿quién era el Juan Carlos Monzón del gobierno anterior? ¿Y quién era el Juan Carlos Monzón del gobierno anterior a ese? Porque es obvio que si esto venía años para atrás, necesitaba a alguien interno de ese nivel político para mantener la estructura vigente, porque si no tendría que haber sido limpiada.